Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este ciclo de entrevistas y en este capítulo con un tema que nos viene preocupando y lo venimos abordando y con asiduidad a partir de que apareció el tema Vicentín. El tema Vicentín que dio aristas para cortar en todos los órdenes, porque comenzó como una estafa, se anunció como eso, se comenzó a hablar de delitos o de complicidad, tocó al Banco Nación de la República Argentina, que es el banco de todos los argentinos, eh, hizo una serie de desmadres y provocó en lo que es la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, hay perjudicados en Mendoza, hay perjudicados en Buenos Aires, que realmente todos quedó la sensación de que habían sido estafados por el proceder, y hablo también de que en esta suerte de visualizar el tema de Vicentín como un todo que prácticamente llegó a todos los intersticios que tiene una sociedad, llegó a afectar incluso hasta el mismo pueblo, a ver qué es lo que hacía un abogado que era del Banco Nación y terminó de alguna manera desde un juzgado impidiendo el accionar del Poder Ejecutivo Nacional. No vamos a discutir si la medida era apropiada o no era apropiada. Lo cierto es que allí estaban pasando cosas y parecería ser de que nadie tenía derecho a tocar el tema Vicentín. Desde el mismo Vicentín también se dijo de que era la cabeza del iceberg, que esto era apenas lo que se veía. Y a partir de allí se fortalecía eh, este, esta suerte de sospecha que ya se venía teniendo en la sociedad respecto de qué eran las exportadoras de cereales. Para entender qué pasa en la hidrovía y por qué todo esto, nosotros hemos invitado a este capítulo al diputado del Parlasur, Gastón Arizpe. Y le damos la bienvenida, Gastón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy amable. Muchas gracias por invitarme. Por favor, sabemos que es un profundo conocedor del tema y entonces creíamos que era una fuente fiable y fundante, si se quiere, para poder encontrar el porqué de la dependencia argentina en algunos sectores de la economía y cómo este drenaje de vida, de esfuerzo y de divisas hace que, como dicen algunos, que la Argentina sangra por el Paraná. Bueno, ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se inició? ayer, ¿Cómo empezó todo esto? lo que pasa es que en algún momento se fundó el Mercosur. Con el Mercosur se fundó una nueva estrategia de integración en la etapa de Alfonsín, Sarney, y bueno, los gobiernos uruguayos y Sanguinetti y paraguayo, que en este momento no recuerdo el nombre, pero Sí. esos cuatro países, allá por el 85, fundaron el Mercosur. Pero después vinieron los 90. Entre el 85 y el 90 hubo idas y venidas. Los 90 trajeron un ciclo de integración comoditizado, digamos. Así Sí, que claro. la integración para la protección del mercado interno y para la integración económica pasó a ser un tipo de integración económica subordinada a los intereses transnacionales. Así que la hidrovía es hija de esa estrategia de integración comoditizada, de esa estrategia de integración con eje en el agronegocio y la producción de materias primas para la exportación al mundo. ¿Qué es un commodity? Básicamente es una mercancía. Un alimento es una mercancía, no es una mercancía. Conceptualmente el tomate no es una mercancía, es un alimento. Pero cuando hablamos de soja o hablamos de trigo para hacer harina, para vender al exterior, hablamos de precios dolarizados. Lo mismo cuando hablamos de minerales, o lo mismo cuando hablamos de petróleo, todo eso son commodities. Entonces, la hidrovía Paraná-Paraguay, que es una obra de ingeniería monumental que pagan todos los cargadores, y si los pagan los cargadores, los pagan los argentinos, que se ha pagado a costa del costo del comercio exterior, está hecha por una empresa multinacional, Jean Denul, la culpa no es del chancho, sino el que lo alimenta, y es aquí que la dependencia de un modelo de comercio exterior extractivista
hecho por los intereses del capital. El capital global decidió que Argentina, que Brasil, que Paraguay, que Uruguay iban a ser exportadores de commodities para abastecer sus mercados internos, mientras que ellos producen tecnología y conocimiento, nosotros producimos materias primas. Y ahora también nos han derivado hace un tiempo algo de capital industrial para que tengamos como una producción secundaria, la producción industrial, porque ellos son los que se han quedado con el conocimiento, con la industria, con la tecnología de punta, con las comunicaciones, etcétera. Pero volviendo, si ellos tienen las comunicaciones y hacen microchip, nosotros producimos granos para sus alimentos, los alimentos de sus animales, las avícolas del exterior, o hacemos oleaginosas, aceites, o hacemos harinas. ¿Por qué nosotros tenemos el precio del pan caro? Esto se explica así. Porque si nosotros tenemos en Argentina un consumo de 4,3 millones de toneladas de harina, y Vicentín, por ejemplo, que es la principal exportadora de harina, exporta solo a Vietnam, Argelia y China 4,3 millones de toneladas, quiere decir que el 100% de las cosas que se exportan al exterior de harina, que es trigo pasado por molino, y esas 4,3 millones se podrían vender en el mercado interior. Si el mercado interno tuviera más abastecimiento de harina, sería que bajaría el precio del pan, la torta frita, los fideos, todo lo que hagamos con harina. Y entonces, si exportamos el producto de nuestro campo, no por excedente, sino por commodity, en la época de antes, nosotros decíamos que exportábamos lo que era excedente para mantener los precios internos. Sobraba mercancía, la mandábamos al exterior. Ahora se exporta porque el capital ha decidido que algún producto es un commodity, no un tomate, sino un commodity, no un grano de harina, no un grano de trigo, sino un commodity, que es un producto de lo financiero. Ya no son mucha gente trabajando en el campo, sino que es un producto de los flujos financieros puestos al servicio de la producción de un producto primario para exportar. Si ese es el commodity que tiene precio, el precio no lo pone doña Tota, doña Marta, usted o yo comprando, sino que lo ponen en el exterior y que en pizarra de bolsas de comercio del mundo se establecen los precios. Entonces, como los precios son internacionales, es mejor vender al exterior, dice el productor, en este caso el que contrajo el crédito para sembrar, que venderlo en el mercado interno, porque a mí tendría que vender la bolsa de harina más barata que lo que la vendo en el exterior. Entonces, ¿por qué Vicentín es importante? Porque Vicentín es una exportadora, pero Vicentín en sí misma no resuelve todos los problemas. La Argentina necesita controlar el comercio exterior, por esto que estaba diciendo, si nosotros no controlamos lo que vendemos al exterior, es muy difícil que los precios internos sean los adecuados. Argentina es un país inflacionario y todos dicen, no, porque los empresarios, porque esto. Argentina es un país inflacionario, sobre todo en el rubro de alimentos, porque exporta sus alimentos. Y porque tiene además en valor internacional los productos que tendrían que ir a la mesa, que tienen un valor local. Yo pago salarios bajos, pago insumos a un precio determinado, y mi costo de producción en la Argentina es menor que lo que puedo venderlo en el exterior. Entonces, en vez de venderlo en el mercado interno, lo vendo afuera. Así es imposible. Mientras que tengamos la hidrovía, el servicio de mandar con barcos extranjeros, con puertos extranjeros, por canales que van por puertos extranjeros, como en el puerto de Montevideo, tengamos todo desnacionalizado, el comercio exterior, mejor dicho, la logística del comercio exterior, vamos a tener problemas en los precios de los alimentos que se consumen en la Argentina. Entonces, soberanía alimentaria, dijo Alberto Fernández, soberanía alimentaria es romper las cadenas de comercialización comoditizadas, extranjerizadas, esto lo digo yo, que atan al producto de nuestro campo a las pizarras de las bolsas en el mundo y a las estrategias del capital global para ubicar sus productos en los lugares que ellos quieren. Yo lo que le quería preguntar respecto de esto, es decir, entiendo que esto hay un comienzo en su explicación de que hace a la historia y una descripción de esta realidad. ¿Usted nos puede contar cómo se hicieron? La culpa no es del chancho, sino quién le da de comer. Cuando las exportadoras vinieron a la República Argentina a proponer este plan,
a proponer esta forma de funcionamiento comercial o a imponerlo o a extorsionarnos o a lo que sea. ¿Cómo fue que se dio? ¿Cuáles fueron los mecanismos que utilizaron y quiénes fueron los dueños o no Perfecto. del chancho que le dieron de comer? Muy bien, buena pregunta. Decía hace un rato que la integración en el marco del Mercosur, de los países, tenía un objetivo que después se cambió. Cuando, por ejemplo, hay que acordarse que en la época de Menem teníamos barcos, teníamos cientos de barcos, 120 en ese momento, habíamos tenido 300, 400 barcos de ELMA, la empresa Líneas Marítimas Argentinas, que era como tener aerolíneas argentinas para los más jóvenes que no se acuerdan, pero yo recuerdo que teníamos barcos que eran un lujo y que eran algo que nosotros siempre reivindicamos, que el Estado argentino, y el Estado argentino llegaba donde quería porque tenía sus propios barcos, y vendía a los precios convenientes de acuerdo a las necesidades de la nación. Teníamos entonces puertos argentinos, teníamos barcos argentinos. En algún momento vino el consenso de los commodities, como dije hace un rato, que fue el consenso de Washington llevado al modelo de integración al mundo que se pergenió para Argentina, para Brasil, Uruguay y Paraguay. ¿Qué quiere decir? En algún momento cuando se cayó el muro de Berlín, digamos, cuando se definió que había un mundo polar y que Estados Unidos era el centro del mundo y que había pensamiento único, se había acabado el mundo, el trabajo, decían en ese momento, construyó ese consenso neoliberal, el consenso neoliberal de puntos, que fueron los 10 puntos de John Williamson, que fue el que escribió los 10 paradigmas del neoliberalismo, del consenso de Washington, y lo describió, dijo Estado mínimo, bancos centrales extranjeros organizados o liberales, dijo de nacionalizaciones, privatizaciones. Entonces, todo el comercio, bueno, por supuesto el comercio exterior tenía que ser privado. Acá todo lo que deba ser, dijo Dromi, público tiene que ser, estar en manos privadas. Entonces, pasó eso, que se vendieron los puertos, se concesionaron, se entró el régimen de bandera de conveniencia a la marina mercante. Aquí nos quedamos sin barcos de bandera argentina. Inclusive se dejó hacer cabotaje nacional, o sea, andar por las vías navegables con barcos con otras banderas, con lo cual es una aberración, porque eso es como si andaban a navegar el Mississippi con una bandera de Panamá, andar a navegar el Volga, el Dnieper o ¿viste? Sin pedir permiso y sin poner además, con barcos extranjeros que además vos le pagás a otros barcos. Es imposible, eso no existe.